Hola a todos y bienvenidos al análisis de una serie de terror analógico. En esta ocasión, nos sumergiremos en la historia del Parque Nacional Woodlands, donde unos guardabosques se ven involucrados en un enigma intrigante en este lugar. El primer vídeo, titulado El Parque Nacional más peligroso de Estados Unidos, presenta a los guardabosques Alex y Steve, quienes presentan el parque hasta que son interrumpidos por una falla en la cinta. A continuación, se muestra un folleto del parque que revela su designación como Monumento Nacional en 1912 y su estatus oficial como Parque Nacional en 1939. En rojo se destaca la presencia de criaturas, plantas y entidades anómalas. La cinta prosigue con los guardabosques hablando sobre vídeos informativos exclusivos en el centro de visitantes, abordando temas sobre el parque, ubicaciones y animales que pueden generar pesadillas. A pesar de aumentar el brillo, no se logra divisar a nadie en la oscuridad. ¿Puedes tú identificar algo más? La grabación concluye con agradecimientos a los espectadores, deseando que disfruten su visita al parque. La siguiente cinta, titulada Guardabosques admite la existencia de Wendigos, comienza con Alex mencionando que hablará sobre estas criaturas, mostrando la entidad cuando ocurre una falla. Explica que los Wendigos son una leyenda nativa americana, considerada hasta hace poco como una simple leyenda, debido a incidentes en el parque. There is no legs here. You can see the drag marks about here. We now have a knowledge that Wendigos are real. Después de mostrar los escalofriantes restos dejados por el Wendigo, Steve da indicaciones sobre cómo actuar si te encuentras con uno, recomendando no correr, ya que disfrutan cuando su presa huye. So, you can't run. So what should you do? Well, the reason we say don't run is because actually a Wendigo can run up to 45 miles per hour, and this is... Un folleto presenta información sobre el Wendigo, revelando que fue descubierto por primera vez por nativos americanos en las regiones del norte de los Estados Unidos y catalogado como un monstruo carnívoro que alcanza velocidades de hasta 45 millas por hora. Se indica que para matarlo con éxito, se debe extraer su corazón. La cinta continúa con las palabras de Steve sobre retroceder lentamente y al alcanzar una distancia segura, acelerar y comunicarse con los centros de visitantes u oficiales locales, indicando la ubicación y la hora de avistamiento para cerrar la zona. La grabación termina abruptamente. Hey, John, what is that? John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. John, we gotta go. Go. John, it's behind El siguiente título de la cinta sugiere la presencia de una criatura de gran tamaño en el parque. El guardabosques Alex transmite los mensajes. Dead Man's Trail is closed until further notice. We ask that all park members please respect the privacy of the victim. Se refiere al individuo atacado por el Wendigo en el vídeo anterior, identificado como John. Alex menciona la existencia de otras criaturas llamadas walkers o caminantes en español, explicando que se encuentran únicamente en este parque y en ningún otro lado más, además de su naturaleza posiblemente espectral. Gracias a la tecnología térmica, se ha logrado visualizar su apariencia. Según Alex, son invisibles a simple vista debido a su piel de color negro oscuro, explicando por qué no se pudo ver nada en la oscuridad. Miden entre 12 y 45 pies de altura, con piernas largas y torso corto. Aparentemente, solo son invisibles durante la noche, ya que su piel oscura absorbe toda la luz visible. Tienen la capacidad de generar altos niveles de ondas de radio, produciendo sonidos estáticas cerca de radios, sugiriendo un posible lenguaje que aún no ha sido descifrado con éxito. Alex continúa señalando que, si bien son criaturas peligrosas, hay medidas que se pueden tomar para garantizar la seguridad. En primer lugar, enfatiza la importancia de no abandonar el área designada para acampar, ya que está amurallada, bien iluminada y protegida contra amenazas externas. En segundo lugar, advierte sobre la necesidad de mantener encendida la fogata, incluso durante altas horas de la noche, ya que esta constituye la última línea de defensa contra cualquier amenaza.
En tercer lugar, sugiere que aquellos con una radio o walkie-talkie deben estar atentos a la estática durante la noche. Ante la presencia de este sonido, deben responder con las palabras Ranger Ranger. Si no reciben respuesta de un guardabosques designado, deben ignorarlo, ya que podría tratarse de un caminante. La cinta corta para mostrar una fogata en medio de la noche, acompañada de sonidos de estática en una radio. La grabación concluye con Alex recomendando obtener más información en el centro de visitantes. La siguiente cinta, titulada Grupo Militar Privado busca cinta de material encontrado del Wendigo en el parque, comienza con la presentación de la corporación Dyer, presumiblemente la entidad detrás del grupo militar privado. La corporación recibe un llamado del parque sobre la reciente muerte de Jon Stewart, cuya defunción fue causada por un encuentro con un Wendigo. 15 horas después de la muerte de Jon, el grupo militar privado de la corporación llega al lugar con la misión de localizar y exterminar a la criatura. El equipo, compuesto por un rastreador experto, 2 especialistas en armas y un camarógrafo para documentar la misión, parte desde la ubicación de la muerte de Jon hasta el lugar donde su cuerpo fue encontrado. La línea roja en el mapa simboliza el rastro de la criatura, seguido hasta la orilla del río, donde descubren un lugar poco profundo para cruzar. El equipo establece un campamento durante la noche y reanuda la expedición al día siguiente, encontrando un campamento fuera del sendero a unas 63 millas del lugar de la muerte de Jon. Allí, descubren solo restos de sangre, evidencia de que las personas presentes fueron atacadas por el Wendigo. La investigación de los hombres se ve interrumpida. El equipo mantiene su posición hasta el anochecer, continuando la investigación en este escenario sorprendente. You, stay here! You, with me! Go, go! Follow me! I'll cover you! Perfect! Keep moving! We can't stop! We can't stop! A pesar de lograr dispararle, el Wendigo sigue con vida y más hambriento que nunca. La siguiente cinta, titulada El Parque Nacional organiza un servicio conmemorativo por el hombre devorado por el Wendigo, comienza mostrando los últimos momentos de vida de la víctima. Luego, se presenta lo ocurrido minutos después, cuando Steve buscaba ayuda. Steve es perseguido por el Wendigo, pero logra ahuyentarlo cuando alguien con un arma lo encuentra y dispara en dirección al Wendigo para asustarlo y alejarlo, salvando la vida de Steve.
La cinta se interrumpe para mostrar a Alex y Steve juntos, agradeciendo a quienes asistieron al servicio conmemorativo de John el día anterior. Menciona que su compañero John fue el fotógrafo de la vida silvestre durante más de 20 años y solicita mantener oraciones para su esposa e hijos, quienes están experimentando momentos difíciles. Luego, se aclara que la causa de la muerte de John no se ha revelado. Esto se hizo deliberadamente, ya que divulgar que murió a manos de una criatura cerraría el parque, algo que ambos guardabosques, por razones inexplicables, prefieren evitar. Cuando reciben la noticia de que la esposa de John está en la estación, los hombres se dirigen rápidamente hacia ella. La mujer exige conocer la causa de la muerte de su esposo, y los demás simplemente le ofrecen dinero para mantener silencio. Ma'am, for the last time, I strongly urge you to sign the agreement and take the money. Why? What is it that I'm not supposed to talk about? For God's sakes, my husband worked as a cameraman for a national park. It sounds like you're trying to hide something. Aunque no le mencionan la causa exacta de la muerte, ella señala que su pareja le había revelado lo que realmente ocurre en el lugar. Asegura que John no murió por el ataque de un oso, ya que en sus 20 años de experiencia como camarógrafo de vida silvestre, esa sería una razón ridícula. Steve llega enojado por las palabras de la mujer. Please, Nancy, you can't be talking about this right now. I don't know who's listening. Who is listening? Finalmente, la obligan a firmar un contrato, llevarse el dinero y no volver a hablar del tema. Steve explica que es lamentable lo que le sucedió a John, pero no pudieron hacer nada en ese momento. Buscan evitar el cierre del parque, lo cual podría ser para no perder el trabajo o quizás tenga un propósito más oscuro. En la siguiente cinta, titulada Los mineros de la década de 1850, fueron devorados vivos por estas criaturas. Los guardabosques comienzan mencionando que los mineros se refugiaban en las cuevas de la zona, sin saber qué criaturas infernales los esperaban. Estos seres, llamados bichos de las cavernas, son descritos como altos y grises, parecidos a humanoides, con 6 apéndices que oscilan entre 10 y 12 pies de altura y una fuerza sobrehumana, lo que les permite escalar rocas rápidamente. The creatures also tend not to leave the cave. Go, now, go, go, go! Se muestra una foto de la cueva tomada por John en 1957. Desde que se tomaron precauciones, no ha habido muertes por estos bichos desde 1962. Alex detalla que transmiten un virus letal al morder, con un 45% de probabilidad de morir a causa de la enfermedad, un 45% de convertirse en una criatura de la cueva y un 10% de no tener ningún efecto secundario. La cinta se interrumpe para mostrar imágenes de la corporación antes vista, donde mantienen a una víctima mordida en una silla amarrada, acabando con ella cuando finalmente le disparan en la cara. El folleto mostrado después contiene información que ya fue transmitida, aclarando que no están seguros de su origen y el intento de investigarlos resultó fatal. Se explica que el impulso de regresar a la cueva se debe a las feromonas emitidas por un grupo más grande de criaturas de la cueva. Una vez que la víctima ha llegado a la cueva, el grupo más grande la introducirá y la protegerá de las criaturas hasta que se complete su transformación, un proceso que toma casi 6 meses. Se utilizan cintas de precaución para bloquear las cuevas, indicando también que si alguien está cerca de una persona infectada, no debe intentar detenerla, ya que puede volverse muy agresiva. En ese caso, lo único que se puede hacer es informar la situación. El siguiente vídeo, llamado El brote de los bichos de las cavernas de 1975, comienza con nuevas imágenes mostradas por la corporación Dyer, donde se menciona que en esa fecha, alguien llamado Todd Harrison fue mordido por un bicho de las cavernas, ocultando sus heridas para evitar sospechas por parte de los guardabosques. El hombre no era consciente de la situación mientras regresaba a Nueva York. A la semana siguiente comenzó a sentirse mal, consultando a un médico en Dyer Corp que, al analizar su sangre, descubrió que estaba en la etapa 1 de la enfermedad de los bichos de las cavernas. Ante esto, Steve fue contactado por el Dr. James. La llamada fue para confirmar que Todd estuvo en el parque, dejando a Steve impresionado por no haberse dado cuenta de que fue mordido por uno de los bichos. 5 días después de la confirmación de los análisis de sangre, enviaron un equipo a la casa de Todd. Al llegar, concluyeron que Todd había estado viviendo en el armario del sótano, con toallas en las ventanas para bloquear la luz, ya que se volvió sensible a ella y su condición empeoró. La presencia de sangre en el fregadero se debe a síntomas de sangrado en los ojos y la nariz, aspectos que fueron documentados en un individuo en 1961, mostrando la misma grabación vista previamente, cuando la víctima es disparada en la cara. Luego, se menciona que 6 meses después, los guardias de seguridad escucharon ruidos extraños provenientes de un hospital abandonado en la colina. Uno de ellos fue a investigar y fue atacado,
mientras que el segundo afirmó haber presenciado cómo su amigo era secuestrado por una criatura alta, gris y con 6 extremidades. Dyer Corp se enteró de estos eventos e inmediatamente envió un equipo compuesto por 10 hombres armados y un camarógrafo, de los cuales solo 3 salieron con vida durante la visita, pero resultaron mordidos e infectados. El hombre de la cámara falleció y sus imágenes se destruyeron, a excepción de algunas que se pudieron rescatar. Todas estas imágenes muestran oscuridad total, salvo la última que revela la silueta de la criatura. 2 supervivientes infectados fueron llevados a un centro de contención para ser estudiados. Se retiró el cuerpo de la criatura de la cueva y comenzó el proceso de encubrimiento. La última cinta creada hasta la fecha, titulada Un caminante de 45 pies de altura se come a los campistas, comienza con Steve dando la bienvenida, pero es interrumpido por una llamada de Alex, indicando que un campista llegó cubierto de sangre. Este campista menciona que él y sus 3 amigos fueron atacados, aparentemente por un caminante la última noche. Ambos se dirigen al lugar donde acamparon, encuentran y apagan una radio con música que estaba encendida, y hacen el inesperado hallazgo de una extremidad de las víctimas, informando que deben buscar los demás restos para evitar que alguien más se tope con ellos. Descubren que las víctimas fueron brutalmente asesinadas, ya que hay muchos restos en las ramas de los árboles. Logran encontrar una cámara y reproducen el contenido grabado por las víctimas. En la grabación, se observa como uno de ellos sugiere la idea de acampar en un lugar apartado, desobedeciendo la instrucción de acampar en lugares asignados, debido a su aversión a estar cerca de muchas personas. A medida que cae la noche y encienden una fogata, escuchan música en la radio que llevan consigo. La tensión aumenta cuando notan que la radio emite un sonido de estática y escuchan algo moviéndose en el entorno, lo que los lleva a decidir investigar. What do you see? Dallin! 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 No, 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 no! Mark! Mark, we gotta go! I got a gun. We have to find the ranger! All right, got it. Do you see anything? I don't see anything. We gotta find this trail. Mark! Where are you? Mark! Answer me! El sujeto queda solo, utilizando una pistola de bengalas para pedir ayuda, algo que a su vez revela su posición a los caminantes. Please. Lo último que se muestra es cómo el sobreviviente camina hasta que la cinta finaliza. Esto es todo lo que tenemos por el momento con respecto a esta serie. No cabe duda de que hay un gran misterio por resolver, desde la razón del por qué los guardabosques no quieren cerrar el parque y el origen de todo el mal presentado aquí. Estaremos atentos a nuevas entregas relacionadas con esta serie. Mientras tanto, puedes disfrutar de otras series cubiertas en la lista de reproducción hecha en el canal. Y listo, hasta aquí estaré llegando este vídeo. Si deseas opinar algo, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.